Buenas tardes traders, ¿cómo andan? Acá andamos hoy fecha 14 de mayo, otro día más haciendo trading en vivo con toda la comunidad, mostrando cada una de las operaciones. Y el día de hoy hago este video para mostrarles qué operaciones tomamos hoy por la mañana haciendo trading en vivo. Hoy fue un día espectacular, ya que sacamos una operación que nos dio casi un 7-1. Bueno, a algunas personas les dio un 4-1, a otras les llevó a dar hasta un 10-1 porque mantuvieron un poco más la posición y demás. Pero básicamente estas fueron las posiciones y me gustaría ir explicando lo que hicimos y qué estuvimos viendo, qué analizamos para poder tomar estas posiciones, ¿de acuerdo? Así que espero que les guste el video. Cualquier pregunta, recuerden que tenemos una comunidad de WhatsApp donde de vez en cuando hacemos estos trading en vivo. También hacemos algunas clases los viernes por la noche y probablemente este viernes por la noche haremos una clase explicando en más profundidad de la estrategia. Pero me interesa que la vean de manera práctica también para que vean en vivo qué resultados se van dando, ¿de acuerdo? Buscamos principalmente esa continuación de la tendencia. Sin embargo, lo que podemos ver acá en el broker, en MetaTrader 4, pueden ver cómo el mercado venía en esta tendencia alcista. Estábamos posicionados acá a las 10:30. Recuerden que normalmente en ciclos, es decir, en horas cerradas, a las 10:30, a las 11, a las 11:30, 12, a las 12:30, normalmente el precio genera un movimiento fuerte. ¿Por qué? Porque son cierres de mercado en temporalidades mayores, participantes nuevos, noticias, aperturas del mercado. Hay un montón de cosas que suelen suceder en los ciclos horarios que hacen que el mercado se expanda. Entonces, si tenían una lateralización como la venía teniendo, a las 10:30, justo una hora importante en un ciclo donde es probable que haya un impulso fuerte, justamente veíamos que el mercado que traía ventas, ¿sí? Veíamos acá que el mercado, vamos a posicionarnos donde estábamos, acá, veíamos que el mercado, como pueden ver acá abajo, ¿sí? Este gráfico me ayuda a identificar la cantidad de ventas o la cantidad de compras reales a mercado en el activo financiero, y veíamos que acá, durante esta zona, veíamos que el mercado hacía un impulso de ventas nuevo. Sin embargo, acá, ¿qué hacía el mercado? Hacía mechas, es decir, no caía por más que hubiera ventas. Y lo que veíamos es que acá había una zona de compradores muy importante y había zona de compradores en el bookmap, en el order book, esto con análisis de segunda capa, ¿sí? Con order flow. Veíamos que el mercado acá tenía muchas órdenes pasivas de compra. El mercado no caía, no caía, entonces ¿qué decidimos hacer acá? Una compra. El mercado logró ir hacia el alza, nos llegó a pagar casi un 1-1, y cuando llegó a esta resistencia, ¿qué dijimos nosotros? Bueno, chicos, hay que reducir el stop loss. Reducimos la cantidad del stop, hicimos un trailing stop porque el stop inicial era acá abajo, pero después lo redujimos hasta acá a la mitad, ¿sí? Y el precio posteriormente se nos dio vuelta porque volvieron a aparecer ventas, las ventas insistieron, lograron consumir lo que fueron las compras pasivas que tenían acá, y el mercado nos sacó en la mitad de un stop loss. Normalmente lo solemos arriesgar 100, 150 dólares por operación, y en esta nos sacó alrededor de entre 50 a 75 dólares de stop loss, ¿sí? Posteriormente el mercado logra romper la tendencia, como lo vemos acá, activamos este indicador que nos ayuda a identificar un poquito más a fondo los impulsos y retrocesos, y vemos que el precio acá logra romper el mínimo. Nos cambia la tendencia, entonces esperamos un retroceso, y exactamente a las 11 en punto, que era un ciclo de mercado, dijimos, bueno, listo, 10:30 es un ciclo, a las 11 es otro ciclo, esperábamos una continuación. ¿Por qué? Porque ahora, hoy no teníamos datos económicos importantes, fíjense, vamos acá al día de hoy. Hoy no había datos importantes relevantes a las 11 de la mañana, a las 11, es decir que probablemente el mercado se nos hubiera quedado lateral, no había volatilidad del mercado. Recuerden, cuando no tenemos noticias importantes, el mercado no tiene volatilidad y no te hace grandes impulsos muy fuertes. Es probable que el precio se quedara más bien lateral, y eso es a lo que nosotros habíamos apuntado. El mercado había recorrido un total de, hasta ese momento, 160 pips, como lo pueden ver. Sin embargo, el mercado de manera diaria, 162.3, el mercado de manera diaria recorre alrededor de 500 pips de movimiento, ¿sí? Entonces el mercado todavía le faltaba mucho recorrido que dar hasta el momento. Entonces, ¿qué dije? Bueno, es muy probable que el mercado venga, si estamos en una tendencia bajista, si todavía no dio el recorrido suficiente, es muy probable que el precio venga acá a rompernos este soporte, ¿sí?
Incluso si vemos a partir del análisis cuantitativo, lo que nos decía el movimiento, nos decía que era con alta probabilidad bajista. ¿Por qué? Porque el día de ayer teníamos una acumulación en este rango. Vamos a acá. En este rango teníamos una acumulación y el precio el día de hoy aperturaba por lo que era debajo de ese rango, lograba salir por debajo de ese rango. Eso nos dice que hay mayor probabilidad de movimiento bajista. El análisis fundamental estaba sin importancia, ya que no teníamos datos relevantes el día de hoy. Y bueno, cuando fueron las 11 específicamente, vimos esta zona de soporte que se estaba convirtiendo en resistencia, básicamente. Vimos que el precio arrancaba en algunas ventas en el análisis de segunda capa en este nivel. Acá esperábamos que el mercado soporte lo que era esta línea de tendencia. Sin embargo, el precio acá nos paga, nos hace un 0.5 a 1 más o menos de riesgo-beneficio y después se nos da vuelta, nos saca en stop loss, ¿sí? Entonces tuvimos que seguir operando porque hasta el momento veníamos con un stop loss y medio, acá perdimos alrededor de $100, entonces tuvimos que esperar hasta qué hora, hasta las 11:30, porque ahí si el mercado estaba lateral, si recuerdan, cuando el mercado está lateral, esto es por teoría de subastas, lo explico muy bien muchas veces, este viernes lo voy a explicar en profundidad en lo que se webinar, por teoría de subastas, nos dice que el mercado se va a quedar lateral, ¿sí? Va a estar buscando un precio justo por la teoría de subastas y solamente va a crear un nuevo impulso que encuentre un nuevo precio justo por la teoría de subastas cuando haya una información nueva. Normalmente siempre hacemos la referencia de un auto. Si yo estoy subastando un auto, la gente al principio me da poco hasta que encuentran el precio de equilibrio y todos me van a dar entre un rango de precios entre $8.000, $9.000, $10.000 más o menos en un rango de precios. Sin embargo, si yo les digo que ese auto está chocado, muchas de esas ofertas que me dieron se van a caer, ya no me van a querer pagar eso porque el auto vale menos. Eso es una nueva información, ¿sí? Y que hace que el mercado desplome las subastas. Es lo mismo acá en el mercado financiero, ¿sí? Lo mismo pasa cuando hay participantes nuevos. Entonces a las 11 de la mañana, 11:30, disculpen, que dije, bueno, listo, estamos en otro ciclo, estamos en la parte alta, fíjense cómo estábamos en la parte alta de la lateralidad. Y sabíamos que la alta probabilidad por el análisis cuantitativo era bajista y que además estábamos en una tendencia bajista porque el precio había logrado hacer un mínimo más bajo y todavía no había hecho un máximo más alto, así que era muy probable que ahí el precio rebotara justo en esa resistencia. Si vemos el análisis de segunda capa justo sobre esta resistencia, ¿qué veíamos? Que había una divergencia de compradores, es decir, a medida que el precio subía, fíjense, acá el precio subió y había un total de compradores, ya les digo, de alrededor, ahí nos dice el delta, de 135 contratos en compra en este nivel. Posteriormente el mercado sigue subiendo, pero lo hace con menos contratos, ahí lo hace con 91 contratos y después vuelve a subir hasta acá, pero acá lo hace con menos contratos, los hace con 14 contratos. Eso significa que había mucho menos compradores de lo que se estaban agotando, ¿sí? Y además veíamos que acá, ¿sí? Acá podíamos ver claras zonas de resistencia entre estos puntos, ¿sí? En el análisis de segunda capa veíamos zonas pasivas de vendedores de análisis de segunda capa. Entonces, ¿qué esperamos? Muy simple, esperamos que el mercado nos diera una vela envolvente sobre esa resistencia, que nos confirmara acá también el rompimiento. Fíjense, acá teníamos esta línea de tendencia de compradores, ¿sí? Pero acá exactamente donde nosotros operamos, acá, justo se daba el rompimiento de esa línea de tendencia. Listo, nosotros nos metemos una venta ahí y donde cerramos, cerramos acá abajo. ¿Por qué? Porque veíamos que se estaban formando compradores muy fuertes justo sobre esta zona después de que las ventas se empezaran a agotar. Acá vemos cómo arrancan a subir, arrancan más o menos las ventas más o menos del mismo nivel y acá específicamente arrancan full ventas, pero acá ya se empiezan a agotar. Ya acá nos mostraba que ya había agotamiento de las ventas, también agotamiento de las velas porque las velas eran cada vez más chiquitas y veíamos zona de soporte. Acá yo personalmente decidí cerrar ahí, ¿sí? Pero hasta ese momento el mercado eso fue la operación que nos dio casi un 7 a 1 de riesgo-beneficio. Hay gente que le sacó un 4 a 1 porque hay gente que puso 50 pips de stop loss. Entonces, si ponías, depende de la cantidad de stop loss que ponías, si ponías el stop loss por acá arriba o por acá arriba, dependiendo, hay gente que le sacó un poquito más, un poquito menos. Ahora, ¿qué sucede? También,
dije que el mercado solamente había hecho 220 pips de recorrido y normalmente el Dow Jones de manera diaria tiene que hacer por lo bajo en estas volatilidades a día de hoy 500 pips, 500 pips por lo bajo, 400 pips por lo bajo, y fíjense que el mercado al final termina dando un mínimo de 300 pips seguramente, sí, alrededor de 312, 315 pips el día de hoy. Es una volatilidad muy baja con respecto a lo que suele tener. Hay gente que muchos alumnos lograron mantener estas posiciones y se llevaron casi un 8-9-1. Y varias personas como Leo, que probablemente les ponga la captura acá, lograron hacer otra vez una otra posición sobre esta zona y buscar esas ventas. Y se llevaron todavía más profit, ¿sí? Básicamente estas fueron las operaciones de hoy, donde combinamos análisis macroeconómico, que hoy no tuvimos gran relevancia, análisis cuantitativo, que nos marcaba el mercado bajista, análisis de segunda capa, ¿sí? Análisis de las opciones financieras, y nos ayudó a entender lo que estaba sucediendo de manera real en el mercado. Además de, obvio, siempre análisis técnico, que al final esa es la base. Recordemos, los fondos de inversión siempre están utilizando la mayor cantidad de fuentes posibles. No solamente ven análisis técnico, porque el análisis técnico funciona, pero muchas veces es subjetivo y muchas veces te va a engañar. La mayoría de veces te va a estar engañando el análisis técnico a largo plazo. Entonces, cuando vos agarras más fuentes, podés obtener más seguridad de lo que está pasando en el mercado, operar con más seguridad y operar también con una mayor efectividad y con mayor riesgo-beneficio. De esta forma, de manera diaria, nos estamos sacando 7-1, 8-1, 10-1 de riesgo-beneficio, 5-1, 3-1 por lo bajo, porque entendemos en profundidad lo que está sucediendo con la oferta y la demanda, ¿sí? Así que bueno, estas fueron las operaciones del día. Espero que les haya gustado las explicaciones, espero que hayan aprendido bastante y nos vemos mañana con más trading en vivo. Un saludo, chicos.